Hola, muy buenas tardes. Yo soy Nayet Sinyael Ortiales Guzmán, médico residente de primer año del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El día de hoy vamos a hacer la revisión del tema de embarazo ectópico. Vamos a definir lo que es embarazo ectópico, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y el tratamiento. Como objetivos, vamos a determinar las bases del embarazo ectópico y también vamos a elegir el tratamiento más adecuado individualizando a nuestra paciente. Entonces, como tal, el embarazo ectópico se va a definir como una implantación del blastocito fuera de la cavidad endometrial. Entonces, es decir, que es un sitio anómalo que no está preparado para sostener una gestación. Hablando con epidemiología, pues la incidencia es de 6.7 millones de casos anuales y alrededor de 170.33 casos por 100,000 mujeres. Entonces, con respecto a la prevalencia, se puede decir que del 1 al 2% de todos los embarazos a nivel mundial va a ser un embarazo ectópico. Y si hablamos de mortalidad, esta es la principal causa en el primer trimestre y esto abarca un 4 a 10% de los embarazos. Siguiendo con epidemiología, la incidencia va a aumentar con la edad. Se dice que las mujeres entre 15 y 19 años van a tener de 2.8 de 1,000 embarazos. De 20 a 24 años va a haber un incremento de 4.4 por 1,000 embarazos. De 25 a 29 años, 7.4 por 1,000 embarazos. Y de 35 a 39 años, 9.9 por 1,000 embarazos. Y pues ya finalmente de 40 a 44 años van a ser de 9.8 por 1,000 embarazos. Entonces se puede decir que el embarazo ectópico, o bueno, más bien la edad es un factor de riesgo justamente para un embarazo ectópico. Y con respecto a México, las cifras son algo similares. En este caso, pues los registros hospitalarios del Instituto Nacional de Perinatología y el IMSS estiman más o menos que entre 15 y 22 casos por cada 10,000 embarazos. Entonces, en este caso, pues va a equivaler a una prevalencia cercana, más o menos del 1 al 2% de todos estos embarazos. Y se dice que tiene una tendencia al aumento en mujeres mayores de 30 años. Y justamente esta edad es la edad promedio en donde se ven la mayor parte de los embarazos ectópicos. Y con respecto a la muerte materna, se dice que de estos embarazos, 0.5 a 18% de los ectópicos abdominales nos van a causar esta muerte materna. Siguiendo con nuestra epidemiología, se ve que la gran mayoría, o alrededor del 96% de los embarazos ectópicos, se van a localizar en las trompas de falopio. Y en este caso, hablamos comúnmente que se tratan de embarazos tubáricos. Dentro de las localizaciones tubáricas, la más frecuente es la ampular, que representa aproximadamente el 79.6% de todos estos casos. Y de aquí va a seguir el istmo con cerca del 12.3%, las fimbrias con 6.2% y el intersticio con alrededor del 1.9%. Sin embargo, existen otras localizaciones menos frecuentes, como por ejemplo el embarazo ovárico, que constituye cerca del 3.2%, y los embarazos abdominales, que representan 1.4%. Sin embargo, aquí se dice que ambos diagnósticos son un poquito más difíciles de diagnosticar. Y aquí también se han descrito embarazos con cicatrices en cesárea y en el cérvix. Sin embargo, estos en conjunto nos van a representar menos del 1% de estos embarazos ectópicos. Pero con esto se dice que son el mayor riesgo de hemorragia y de morbilidad materna. Entonces, vamos a tener algunos factores de riesgo. Estos los vamos a dividir. En este caso, el grado alto, vamos a observar que está el embarazo ectópico previo, que nos corresponde más o menos a 2.7 a 8.3 este grado. La cirugía tubárica previa nos va a dar un 2.1 a 21%. La ligadura tubárica del 5.2 al 19%, las patologías tubáricas 3.5 a 25%,
la exposición intraútero a dietinilestradiol, que es 2.4 al 13%, y se dice también que la fertilización in vitro de los embarazos, en este caso el actual, sería de 4 a 9.3%. Siguiendo con el grado alto, se dice que el uso actual del dispositivo intrauterino, especialmente el DIU con levonorgestrel, se va a asociar con un riesgo entre 4 y 16 veces, porque aunque va a evitar embarazos intrauterinos, si ocurre en este caso una gestación, es muy probable que sea extrauterina, ¿vale? Entonces, se dice que el uso pasado de DIU se va a asociar a 1.7%, su uso actual a 4.2 al 16.4%, y si se usa un DIU con levonorgestrel, este va a ser a 4.9 veces. Dentro del riesgo moderado se van a incluir factores que incrementan la probabilidad del embarazo ectópico de 1.5 a 4 veces. Y generalmente se van a asociar a procesos inflamatorios u hormonales. Por ejemplo, las mujeres con enfermedades inflamatorias o infecciones por gonorrea o clamidia. Estas mujeres se dice que tienen un riesgo entre 2.5 y 3.7 veces mayor. Porque estas infecciones en sí van a provocar una inflamación crónica. En las tubas tenemos cilios, estos se van a perder. Y aquí lo que va a causar es una obstrucción parcial del lumen tubárico. También se dice que el uso actual de anticonceptivos orales combinados van a aparecer entre un grupo de riesgo del 1.7 al 4.5 veces. Porque aunque los anticonceptivos reducen el número total de embarazos, si ocurre uno, hay mayor probabilidad de que este sea ectópico. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la motilidad tubárica. Otro factor descrito es la exposición intrauterina a dietinilestradiol. Esto es un estrógeno sintético usado antiguamente. Y este se va a asociar con una malformación tubárica y riesgo de 4 veces mayor a generar un embarazo ectópico. Y finalmente, el tabaquismo activo se dice que es un factor muy importante y este se dice que también es modificable. Porque aquí la nicotina, aunque lo que va a hacer es reducir la actividad ciliar y va a alterar la contractilidad tubárica. Entonces, aquí el riesgo se va a incrementar entre el 1.7 y 3 veces mayor dependiendo del número de cigarros que fume nuestra paciente. Y finalmente, los factores de riesgo bajo, que son aquellos que en este caso van a aumentar ligeramente la probabilidad de tener o no un ectópico. Pero en este caso se deben de considerar dentro del contexto clínico global. Por ejemplo, las mujeres con antecedentes de cirugía pélvica o abdominal, como por ejemplo puede ser una apendicectomía o una cesárea, estas van a tener un riesgo aproximadamente de 4 veces mayor. ¿Esto por qué? Pues probablemente por adherencias o cambios anatómicos pélvicos. Otros factores van a incluir el aborto espontáneo o el aborto inducido previamente, la infertilidad y también la edad mayor a 40 años. ¿Por qué? Porque aquí se va a disminuir la motilidad tubárica y aparte la calidad de los óvulos. Otros factores que nos pueden provocar esto o que se han visto son las duchas vaginales y el inicio de vida sexual antes de los 18 años. Y ahora, con respecto a la etiología, se dice que es multifactorial. En este caso se va a originar por una obstrucción tubárica que puede ser anatómica, como la motilidad o infecciones pélvicas previas, o la funcional. En este caso, pues por alteraciones de la motilidad o del epitelio ciliado. Aquí también van a influir factores moleculares y hormonales como el tabaquismo o el desequilibrio en progesterona, que estos lo que van a hacer, van a disminuir la actividad ciliar y van a retrasar el transporte del embrión. En conjunto se dice que estos cambios van a facilitar la implantación fuera de la cavidad uterina. Y pues aquí, como podemos ver, vamos a tener las principales teorías que explican la fisiopatología del embarazo ectópico. Lo primero que debemos recordar es que se trata de un proceso multifactorial,
donde van a intervenir los factores anatómicos, los inflamatorios, moleculares y ambientales. La primera teoría es que el transporte tubárico va a estar retardado. Aquí el embrión como tal pues no va a alcanzar la cavidad uterina y entonces debido a estas alteraciones en la motilidad tubárica o que se dañe el epitelio ciliado van a ocasionar que en este caso pues el embarazo se fecunde a este nivel. Ok, en esta segunda diapositiva pues vamos a observar el componente iatrogénico o asociado también a técnicas de reproducción asistida que complementan las teorías anteriores. En estos últimos años, los embarazos ectópicos se han visto que han aumentado pues, por procedimientos como fertilización in vitro o la transferencia embrionaria múltiple y las cirugías tubáricas o uterinas previas. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Durante la fertilización in vitro, el embrión puede implantarse de forma anómala en el cuerno intersticial o en alguna cicatriz de cesárea o incluso también en el cuello uterino. ¿Aquí por qué? Porque aquí el sitio de depósito embrionario o la contractilidad uterina puede redirigirse fuera de la cavidad. También, como les mencionaba, las cirugías pélvicas o cesáreas lo que van a hacer es que generan defectos anatómicos que se van a convertir en sitios de implantación aberrante. Esto va a explicar los casos de embarazo en cicatrices uterinas o intersticial. Por ello, en sí, toda paciente con antecedente de reproducción asistida o cirugía uterina deben considerarse como un alto riesgo y las debemos de monitorizar desde las primeras semanas con ultrasonidos transvaginales y además la cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica humana para observar que sí sea un embarazo normoevolutivo. Entre el cuadro clínico, pues vamos a tener algunos síntomas. Aquí lo que pues podemos ver o que más frecuentemente va a ocurrir es la amenorrea. Esta va a representar un 75 a 96% de los casos y esto se va a seguir de un dolor abdominal bajo o ya sea pélvico. Este va a representar de un 80 a un 92%. Otro síntoma cardinal es por distensión o sangrado tubárico, ¿vale? El sangrado vaginal también anormal va a ocurrir entre un 40 a 80% y este lo vamos a identificar como un sangrado oscuro y persistente, a diferencia pues de otro sangrado uterino normal. Y en otros casos ya más avanzados, pues la paciente nos puede presentar mareos, lipotimia o hasta síncope. Esto se ve más o menos de un 10 a un 20%. Otro es un dolor referido al hombro. ¿Por qué? Pues por la irritación peritoneal. Y ya otros síntomas más infrecuentes es el tenesmo, la disuria o hasta molestias rectales. Otros signos es la sensibilidad abdominal, que va a representar de un 60 a 75%. Justamente la sensibilidad pélvica o anexial, que nos va a representar de un 40 a 55%. Y en este caso, pues cuando existe hemorragia activa o ruptura uterina, puede encontrarse una inestabilidad hemodinámica o incluso que nuestra paciente pues se puede estar chocando de manera, o bueno, puede estar presentando un choque hipovolémico. En este caso, de un 10 a un 20% de nuestras pacientes. Se dice también que al tacto bimanual es posible identificar una masa o un tumor anexial. Este va a ser palpable, ¿ok? Y también otros que podemos observar es el rebote o el Bloomberg que van a ser positivos. Y estos van a ser sugestivos justamente de irritación peritoneal. Otro dato importante es que cuando nosotros hacemos un tacto, el cérvix va a tener dolor, o bueno, más bien cuando nosotros movilicemos el cérvix, la paciente va a referir este dolor y va a representar de un 15 a un 25%. Y entonces, en conjunto, estos signos clínicos, aunque pues son variables como lo podemos ver, nos deben alertar o nos deben de llamar la atención para que nosotros podamos realizar un ultrasonido transvaginal, la cuantificación de nuestra hormona gonadotropina coriónica y ya de esta manera pues podamos o no confirmar este diagnóstico. Y pues ahora vamos a revisar algunos métodos diagnósticos
que en este caso pues se deben de individualizar de acuerdo a nuestras pacientes. Entonces, antes de analizar nuestros estudios diagnósticos, pues vamos a recordar brevemente pues qué significan los conceptos de sensibilidad y especificidad. En este caso, pues la sensibilidad nos va a indicar la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los pacientes que pues tienen la enfermedad. Es decir, pues aquí hablamos de verdaderos positivos. Mientras que la especificidad nos va a medir la capacidad de una prueba para reconocer correctamente a quienes no tienen la enfermedad. O sea, nos van a dar los verdaderos negativos. Y pues ya como tal, en términos prácticos, una alta sensibilidad va a reducir el riesgo de pasar por alto un embarazo ectópico, mientras que una alta especificidad nos va a disminuir la probabilidad de falsos positivos. Por ejemplo, el ultrasonido transvaginal se dice que tiene una sensibilidad del 99 al 94%, lo que significa que detectará correctamente la mayoría de los embarazos ectópicos antes de que en este caso pues haya una ruptura. Sin embargo, se dice que la especificidad va del 70 al 88%, que implica que puede haber algunos falsos positivos. Entonces, estas imágenes sospechosas que no necesariamente nos van a hablar de un embarazo ectópico real. Por eso siempre es necesario corroborar o que nuestro diagnóstico no solamente se base con un ultrasonido transvaginal, sino también la cuantificación de nuestra hormona gonadotropina. Entonces, otro método diagnóstico es el ultrasonido abdominal, que este es un estudio complementario. Se dice que su sensibilidad va del 75 al 82% y la especificidad del 60 al 72%, por lo que entonces el ultrasonido abdominal es menos preciso que el transvaginal, pero va a ser útil cuando en este caso no esté disponible el transvaginal o de igual manera si tenemos una gran cantidad de líquido libre en el abdomen. Esto nos va a ayudar justamente a identificar eso. Y pues como les mencionaba, va a ser importante o lo vamos a tener que utilizar más en caso de hemoperitoneo extenso. Otro método diagnóstico es el uso de gonadotropina coriónica humana y esta va a ser sérica cuantitativa. Se dice que esta cuantificación seriada tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 70 al 80%. En un embarazo intrauterino normal se observa que esta hormona va a aumentar al menos un 35% en 48 horas. Pero si el ascenso es menor o los valores se mantienen, que sería como una meseta, nos va a hacer sospechar de un embarazo ectópico o un embarazo no viable. Y aparte se dice que si esta hormona está por encima de esta zona discriminatoria o esta meseta y no hay un saco intrauterino, cuando nosotros realizamos un ultrasonido transvaginal, pues ya como tal nos va a hacer sospechar o va a ser ya un embarazo como tal ectópico confirmado. Y otro método es la progesterona sérica. Esta se dice que es una sensibilidad baja del 27 al 30%, pero es específica de un 50 a un 55%. Pero no localiza como tal el embarazo, pero nos orienta de si es viable o no. En este caso, pues podemos ver que valores menos de 5 nanogramos sobre mililitro nos van a indicar que el embarazo no es viable, mientras que los valores mayores a 25 nanogramos nos van a sugerir que el embarazo es viable. Aunque pues no nos va a decir si está intrauterino o extrauterino. Entonces, como tal, la progesterona se va a usar como una prueba complementaria, no como un método diagnóstico. Otro es la resonancia magnética pélvica, que en este caso pues no es como un estudio de rutina, pero se dice que tiene una sensibilidad del 94 al 100% y una especificidad del 85 al 90%, por lo que es como tal muy útil cuando el ultrasonido es inconcluso o cuando se sospecha de localizaciones atípicas, entonces que no podemos identificar tan fácilmente como por ejemplo en un ultrasonido.
Y en este caso, pues cuando lo podemos utilizar, cuando a lo mejor hay un embarazo en la cicatriz previa, podemos observar embarazos a lo mejor en hígado o en algunas otras partes del cuerpo. Y en este caso, pues se va a recomendar en hospitales de tercer nivel o cuando en este caso, pues se va a buscar una planificación quirúrgica. Y otro método diagnóstico terapéutico es la laparoscopía diagnóstica. En este caso, pues esta laparoscopía lo que va a hacer es que nos dice que es nuestro estándar de oro y tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Esto va a permitir como una visualización directamente hacia la trompa o hacia donde esté este embarazo ectópico y aparte nos va a brindar esta posibilidad de tratar de inmediato este embarazo. Entonces, hoy en día se dice que la laparoscopía diagnóstica o terapéutica, pues la vamos a usar justamente cuando hay una duda diagnóstica, hay una falla a nuestro tratamiento médico y en este caso cuando las pacientes no tengan inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico? Pues vamos a sospechar ante nuestra tríada clásica, que es el dolor, el sangrado y la menorrea. Aunque esta se dice que se va a presentar en menos del 50% de nuestras pacientes. El primer paso que nosotros debemos de realizar es confirmar una prueba de embarazo. Si esta prueba de embarazo es positiva, pues vamos a evaluar esta estabilidad hemodinámica de nuestra paciente. De aquí vamos a solicitar la cuantificación de nuestra hormona gonadotropina coriónica. Vamos a realizar un ultrasonido transvaginal y de aquí, si nosotros confirmamos o más bien identificamos que hay una ausencia de saco intrauterino, pues ahora sí nos va a hacer sospechar de un embarazo ectópico. Entonces, lo que vamos a tener que seguir realizando es la cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica y esta de forma seriada, más nuestro ultrasonido transvaginal. Si nosotros observamos que hay un incremento menor al 35% en las 48 horas, nos estaría hablando que es algo anormal. Y entonces aquí se dice que la hormona gonadotropina debe de tener un incremento mayor o igual a 1500 o 3500 mil unidades sobre mililitro y sin saco intrauterino. Esto ya nos estaría hablando de un probable embarazo ectópico. Y si ya nosotros aparte hicimos un ultrasonido y podemos observar que hay una masa anexial o un saco gestacional extrauterino, pues ya esto va a ser confirmatorio. Aquí se dice que también nosotros podemos hacer un aspirado intrauterino, o bueno, más bien un aspirado uterino sin vellosidades y si nuestra hormona gonadotropina coriónica persiste, pues de igual manera nos estaría hablando de un diagnóstico. Y ya como tal, pues el tratamiento va a depender de 3 factores: la estabilidad hemodinámica de nuestra paciente, los niveles de gonadotropina coriónica y la actividad cardíaca fetal. Si nuestra paciente en este caso está estable y cumple criterios, se va a ofrecer pues tratamiento farmacológico. En este caso, el manejo médico con metotrexato. Sin embargo, nuestras pacientes, o bueno, para hacer el uso del metotrexato vamos a tener algunas indicaciones. Justamente que la paciente esté hemodinámicamente estable, que no haya signos de ruptura tubárica, que nuestra paciente diga que desea conservar la fertilidad y que tenga una hormona gonadotropina coriónica sérica menor o igual a 5000. Sin embargo, también tenemos que hacer ultrasonido y si identificamos que hay una masa anexial menor a 3.5 o a 4 centímetros, lo podemos usar. En este caso, pues las contraindicaciones para el uso de metotrexate es que nuestra paciente esté hemodinámicamente inestable, que ya haya signo de ruptura tubárica o que nuestra hormona gonadotropina coriónica sea mayor a 10.000 miliunidades sobre mililitro. Aparte de que cuando nosotros realicemos el ultrasonido, observemos una masa anexial mayor a 4 centímetros. Y pues, ¿cuál va a ser nuestro esquema principal del metotrexate? En este caso, pues es una monodosis que se dice que es de 50 miligramos sobre metro cúbico y este es IM o intramuscular y se dice que tiene un éxito del 85 al 90%. Sin embargo, debemos de hacer un control de la hormona gonadotropina coriónica en los días 4 y 7 posterior a este tratamiento. Si desciende mayor o igual al 15%, se hablaría de
éxito y si no, pues puede aplicarse una segunda dosis. Y también tenemos el manejo quirúrgico. En este caso, pues de igual manera, las indicaciones es que haya una ruptura tubárica o un hemoperitoneo, que nuestra paciente esté inestable muy dinámicamente, que nosotros hayamos ofrecido también tratamiento médico pero este haya fallado y en este caso pues que a lo mejor nuestra paciente ya desee una esterilización quirúrgica. Además, si nosotros al momento de realizar un ultrasonido estamos o sospechamos ya como tal de un hemoperitoneo o un embarazo ectópico roto, pues ya nos hablaría de un tratamiento quirúrgico. Y pues ya, como tal, pues el manejo quirúrgico pues puede ser ya sea por medio de laparoscopía, una laparotomía exploradora o en este caso también nosotros podemos utilizar la salpingostomía o la salpingectomía. Pues bueno, hemos terminado el tema de embarazo ectópico. Les repito mi nombre, yo soy Nayet Sinyel Ortiz Guzmán, médico residente de primer año del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.